3% es una barbaridad. O sea, es un número estadístico, frío por ahí, no dice nada. La Argentina, hubo épocas en su historia, no vamos a decir cuál, porque tampoco mi interés particular es juzgar a algún gobierno en particular, porque esto lo hemos hecho entre todos, ¿verdad? Durante mucho tiempo. Argentina casi no tenía pobres. Hubo épocas donde casi no tenía pobres. Estas son las cifras que dio a conocer el INDEC. 40,6%, son 18, casi 19 millones de pobres en Argentina. Bajó un 0,3%, esto es en relación al mismo periodo del año pasado, ¿no? Claro, esto es el primer semestre del año 2021. El año pasado medía 3 meses de pandemia rigurosa, durísima. Es apenitas por debajo, son 4 décimas por debajo de lo que registramos en el último semestre del año 2020, con todavía la pandemia dura. Y acá lo que se ve, básicamente, pese a que hubo un incremento de la actividad en el primer semestre del año, sobre todo en el primer trimestre, porque después vino otra vez la cuarentena dura, es el efecto de la inflación, ¿no? No es gratis esta inflación interanual que hoy tenemos del 51%, que lima los ingresos, porque la forma que tiene la Argentina de medir pobreza, al menos el INDEC, es pobreza por ingresos. No pasás, no superás una determinada cantidad de bienes de una canasta básica alimentaria, te determinan que sos pobre, una canasta de indigencia, sos indigente, es decir, no tenés lo mínimo para vivir, y los alimentos se encarecieron mucho más por encima del promedio. Y bueno, y ahí está la consecuencia. Subió la indigencia, 5 millones de personas son indigentes, o sea, no le alcanza lo mínimo para alimentarse. 5 millones de argentinos no tienen lo mínimo para alimentarse. Y acá está el otro dato también más preocupante, porque estamos hablando de niños ya, no solamente de adultos. ¿Cómo afecta, según el rango etario, ¿no? La pobreza? De 0 a 5 años escala al 50,8%. O sea, hay que hablar de la mitad directamente de los chiquitos de la Argentina, que hasta 5 años son pobres. De 6 a 11 años es un poquito más todavía, 54%. Y si vamos de 12 a 17 años, que ya son chiquitos que digamos que deberían estar transitando la escuela primaria, el secundario, casi el 60%, el 57,8% son considerados pobres. Cuando usted pregunte por qué los jóvenes, los chicos, son más que el común de la población, no se olvide que la pobreza mide por hogares. Y en los hogares normalmente hay muchos más chicos que adultos, ¿verdad? La indigencia marca, por ejemplo, que una familia no logró reunir ingresos por 28.400 pesos y la pobreza por 66.500. Es decir, una familia no tuvo trabajo, changa, asistencia del Estado por 66.000 pesos, la familia completa, ¿no? 2 adultos y 2 niños, y por lo tanto eso marca la línea de indigencia. Pese a unos enorme esfuerzo fiscal, ¿no? Para paliar la pobreza, ¿no? Porque el Estado asiste a través de diferentes planes, si no, la cifra sería todavía mucho peor. Es decir, aún con ese esfuerzo fiscal tenemos estos resultados. Cada vez que hablamos de los números de inflación, piense que es más gente que no puede alcanzar a consumir lo básico. Lo básico. Por una persona a la que le sobra, cuando aumentan los precios, recorta las cosas que le sobran. O sea, que no le hace falta indispensablemente. Pero una persona a la que no le sobra, cuando le suben los precios, recorta lo que necesita. Bueno, ahí está en pantalla. Es gravísima la situación. Ahí le mostramos en pantalla lo que es la medición de Córdoba, que es un poquito más alta que el promedio nacional. Bastante más alta, Lalo. Sí, 46,6%. El Gran Córdoba, y la indigencia el 10,8%, ¿no? Digo, una de las más altas del país, Córdoba. Consolida una tendencia que se venía dando. Para algunos tiene que ver con deficiencias estructurales dentro de la gestión provincial, otros la interpretan como el peso de... esto es lo que desnuda donde las provincias, donde el peso del Estado es determinante, las provincias del norte, algunas del sur, donde la estructura del empleo estatal es clave, que en la pandemia no sufrió modificaciones, se mantuvo el empleo, se mantuvieron los salarios y por lo tanto no hay tanto impacto de desocupación y pobreza. En Córdoba, donde el impacto es menos, donde hay sectores productivos más diversificados, está claro que si se cae la actividad productiva, si se congela como hubo todo el tiempo de la pandemia, ahora con la crisis económica que cuesta la reactivación, bueno, los números se acercan. En el caso de los niños en Córdoba, llega casi al 60% de los niños de Córdoba son pobres. Ahora, una locura. Pero es una barbaridad en una provincia que es uno de los graneros de la Argentina.
Claro. Una provincia que tiene una producción agropecuaria importantísima, que supo tener una producción industrial muy importante. O sea, es una de las provincias más ricas de la Argentina. No hay ninguna provincia que tenga un esquema tan diversificado. Agricultura, ganadería, minería, industria, turismo. O sea, lo que vos busques es conocimiento, digamos, las universidades y demás. Y pese a eso, fíjese en un número de casi el 50% de la población en pobreza. El INDEC, de todas maneras, mide el Gran Córdoba, ¿verdad? Sí. Gran Córdoba y Gran Recuarto, ¿no? Hay también una proyección. Sí. De hecho, todos los índices de pobreza, estos 18 millones y medio de argentinos que están en la pobreza, es proyección en base a los grandes conglomerados que mide el INDEC. Ahora, en referencia a los tiempos anteriores, ¿no? Hace 50 años la pobreza en la Argentina era del 4%, es decir, lo multiplicamos por 10, y con una enorme presión fiscal, ¿no? Hace 20 años los impuestos representaban el 20% del PBI y hoy es el 35%, es decir, ponemos muchísimos impuestos, la presión impositiva es altísima, quizás por eso se ahoga el sector privado, y bueno, y el Estado tiene recursos para gastar, pero no es suficiente para fíjate vos, ¿no? Pobreza, que se multiplicó por 10 la pobreza en un tiempo en el que el rol del Estado en la economía se duplicó, más que se duplicó, estaba en el 17%, pasó al 35, 36, o sea... fracaso absoluto. Tremendo fracaso del Estado como asistencialismo, como cercano, como... Pero 50 años es demasiado, porque, digamos, en todo caso, centrémonos en la democracia para acá. 18%, una gran deuda de la democracia. ¿no? Es la gran deuda de la democracia. Gran deuda. Y ahí tenés fotos... la decadencia igual de la Argentina, económicamente en ese aspecto empieza antes. Por eso, sí, la dictadura militar también, por si vamos para atrás. Pero digo, ahí tenés fotos de Alfonsín, tenés fotos de radicales, tenés fotos de peronistas, tenés fotos de Macri. Todos los gobiernos democráticos para acá dejaron más pobreza de la que recibieron. Pero, es una constante. Después va variando en su gestión. Pero de Alfonsín hasta la gestión de Macri, todos dejaron más de lo que recibieron. Y yo recuerdo cuando entramos en la pandemia, entramos con el 30 y pico % de pobres, con una caracterización que decían las autoridades que asumían en ese momento, que el 25% era pobreza estructural. O sea, esa no se modificaba. Haya el crecimiento económico que sea, hay una cantidad de pobres que no van a salir de esa situación. No me quiero imaginar cuánto es la foto hoy de la pobreza estructural que tenemos ahora. Esta mañana planteamos con Lalo en la radio que un gobernante que está 4 años, u 8, ni hablar, que no logra bajar el número de pobreza, que por el contrario aumenta, no debería presentarse para una nueva elección. Porque si es lo básico que tiene que hacer y no lo hace, fíjate vos, ¿no? Macri dijo cuando empezó su gobierno, que a él lo tenían que juzgar... Evaluar por la cantidad de pobres que dejaba. Bueno, subió la pobreza en el gobierno Macri y se presentó igual. Como candidato, perdió. O sea, fue sancionado. Quizá por la pobreza, quizá por otra cosa. El actual jefe de gabinete, Ángel Mansur, lleva gobernando casi 8 años Tucumán. No sé cuánto lleva, 6 años. Bueno, 6 años Tucumán. Ha crecido la pobreza, la mortalidad infantil, la indigencia. Todos los números se le han puesto rojo feroz. Y lo premian con la jefatura, o sea, por semejante obra pública, con la jefatura de gabinete de la Nación. Hay algo que no funciona. Por eso se recomienda a Dios y dice, ojalá que Dios nos ayude. Pobre Dios. El problema es concebir el rol del Estado para, en teoría, bueno, tratar de morigerar la pobreza con más asistencialismo, ¿no? Y en el fondo lo que se necesita es fuente genuina de recursos, y eso es a través del trabajo, que garantiza una continuidad de ingresos que no está tan sujeto a si el Estado tiene o no tiene, pero básicamente estabilidad. Vos si no das estabilidad de precios al vulnerable, al que tiene lo justo para comer. Por eso digo yo, no sé si ya con todos estos números de estos últimos 30 y pico de años, no daría resultado un acuerdo político realmente de fijar como una política de Estado que no se modifique, que se respete, porque efectivamente el Estado ha fracasado. Pero tiene que haber un acuerdo mínimo entre las fuerzas políticas, porque no hay otra salida, sino... Pero el tema es si les interesa hacer, si les interesa y quieren. Porque supuestamente la mesa contra la pobreza era eso, era un gran acuerdo que dejó afuera a toda la oposición. Bueno, ¿qué dijo el jefe de gabinete hoy respecto del tema de la pobreza? Si bien vemos un cambio de tendencia, hay una disminución, pequeña pero una disminución. Vemos que fundamentalmente en provincia de Buenos Aires esta disminución ha sido aún mayor. Ahora, cuando uno mira el indicador objetivo y en su totalidad, nos duele. Y nos duele mucho.
el indicador de pobreza. Y obviamente ahí la instrucción que tenemos del presidente de la Nación es redoblar los esfuerzos, ¿no? Redoblar los esfuerzos en pos de generar trabajo genuino, esto que a diario él lo viene diciendo, cambiar esta situación de emergencia de planes por trabajo genuino, generar confianza para atraer inversión, agregar valor a lo que producimos, pero sobre todo la confianza. Y la confianza a partir de esto que hoy estamos viendo, de estar en la última etapa de esta tragedia que vivió la humanidad y de la cual la Argentina no está exenta, ¿no? Que es nada más y nada menos que una pandemia.